1.6 billones de deuda dejó el cabeza hueca de Vicente Fox. 5.6 billones el comandante Borolas, que usurpó la presidencia, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Concluya, diputado. 11 billones Peña Nieto, y son tan desvergonzados que vienen aquí a querernos dar clases de moral, de ética, de política, de servicio al pueblo. Están en el basurero de la historia y de ahí no saldrán nunca más. Muchas gracias, retiro mi reserva, diputado presidente. Pues qué fuerte que Jorge Triana se tenga que tragar su propia mierda por sus insultos clasistas, discriminadores y pendejos. Bueno, déjeme saludar al maestro Luis Guillermo Hernández, colaborador de esta familia sin censura, miembro de esta familia sin censura, periodista independiente, director de la Sexta W, académico universitario. Querido Luis Guillermo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Estimado Vicente, un gusto saludarte nuevamente este viernes y un placer también saber que ya estás nuevamente muy bien conectado en tus redes sociales. Sí, gracias por la solidaridad de siempre, Luis Guillermo, y porque ya estamos de regreso en Twitter. Estaba leyendo algo que escribes precisamente sobre Pablo Gómez y sobre Silvano Aureoles, dos personajes de los que te pido que hablemos. Sobre Silvano Aureoles, de hecho, publicaste en tu espacio que no es ningún improvisado, que aquellos que lo consideran un improvisado es porque necesitan hacer su tarea. Es lo que publicas en el oficio del reportero, querido Luis Guillermo Hernández. Creo que uno de los puntos más importantes de la designación de Pablo Gómez, mi querido Vicente, como futuro, como ya nuevo director encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, es el miedo que ha provocado en los opositores, en el PAN, en el PRI, que lo conocen de muchos años, y que saben que además de que es un parlamentario implacable, con una capacidad argumentativa muy poco común en la política, con un colmillo que le arrastra hasta el suelo, tiene una experiencia muy importante, mi querido Vicente, una experiencia muy importante en detectar esos ductos, en identificar esos canales por donde se cuela el dinero público hacia los bolsillos de los rateros, de los corruptos y de quienes hacen contubernio con el poder económico para saquear al erario en México. Y me parece, insisto, que precisamente por ese conocimiento que tienen de la capacidad investigativa, la capacidad de análisis presupuestal que tiene Pablo Gómez, es por lo que están enojados, por lo que lo intentan desacreditar, por lo que lo intentan señalar como poco técnico y tratan de hacernos creer que no debe encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera. Fíjate, nada más, recordaba yo en mi espacio la serie de eventos, de circunstancias que gracias al profundo conocimiento que tiene Pablo Gómez de las cuestiones presupuestales, de las finanzas, pues es un economista, sabe perfectamente de qué ámbito se trata, pues ha podido ayudarle al pueblo de México a identificar fugas de dinero multimillonarias. Fue un artífice de la investigación del Pemex Gate, ni más ni menos. Esta investigación que nos ayudó a descubrir cómo desde las arcas públicas, desde Petróleos Mexicanos, se financiaban las campañas presidenciales y estatales del PRI. Él ayudó también a esclarecer, mi querido Vicente, a esclarecer, a darle luz, absoluta luz y transparencia a ese robo en despoblado que fue el FOBAPROA, este instrumento creado por el neoliberalismo para salvar, para rescatar a muchos, cientos, más de 700 empresarios y empresas
de diferentes rangos y niveles que pues contribuyeron al saqueo bancario allá por 1995-97, y él junto con un grupo de diputados de entonces, el PRD, pues revelaron quiénes estaban detrás de este saqueo, pelearon durante mucho tiempo, lo recuerdo bien porque yo cubrí esa información, pelearon por revelar los nombres de quienes se beneficiaron pues de manera irregular o de manera oportunista con este asunto del Fobaproa. Pero además, mi querido Vicente, tenemos que reconocer que Pablo Gómez era ya un rastreador de las fugas de dinero presupuestario, de dinero público, cuando nadie, absolutamente nadie más lo hacía. Él, el diputado Pablo Gómez, en su momento, fue quien reveló a México la ignominiosa partida secreta que durante décadas utilizaron los presidentes de México para utilizar dinero público sin rendirle cuentas a nadie. Una capacidad indagatoria, una capacidad de investigación sobre los asuntos presupuestales y un conocimiento técnico, analítico profundo, mi querido Vicente, sobre qué significan las partidas presupuestales, dónde identificar los fideicomisos escondidos, dónde identificar los recursos que se van, que se filtran peso a peso hasta convertirse en caudales de cientos, miles de millones de pesos que finalmente nunca llegan al pueblo y se van a las bolsas de los hambreados políticos que buscan medrar con el capital público. Y me parece, mi querido Vicente, que todo esto que te comento, de toda esta experiencia de Pablo Gómez, es sin lugar a dudas el mayor de los instrumentos que tiene ahora para aplicar ese conocimiento profundo y también para apoyar a la Cuarta Transformación en este intento por acabar con la corrupción presupuestal. Creo que Pablo Gómez, mi querido Vicente, Pablo Gómez es el instrumento ideal que requiere, que necesita el gobierno del presidente López Obrador para sustituir a Santiago Nieto en esta lamentabilísima, terrible caída que sufrió uno de los principales colaboradores del presidente López Obrador. Querido Luis Guillermo Hernández, ya que estamos hablando de Pablo Gómez, ahora como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, le encargamos, por favor, que investigue, por ejemplo, el pago de 20 millones de pesos en Sonora con el gobierno de la priista Claudia Pavlovich al potrillo Alejandro Fernández para venir a un festival. Extraña y coincidentemente, Alejandro Fernández después cantó en la boda de la hija de la gobernadora. Y que por favor, entre las investigaciones, no se nos vaya a pasar a investigar a Silvano Aureoles. Carambas, este del banquito verde gustaba hasta de helipuertos en la casa de gobierno en Michoacán. Qué bueno que Alfredo Ramírez Bedoya, el actual gobernador, el de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya, exhiba los lujos que había en casa de gobierno, que por cierto será Casa Michoacán para todos los michoacanos. Va a dejar de vivir ahí Alfredo Ramírez Bedoya. Eso además de los lujos que encontró Laida Sansores en la casa de gobierno de Campeche, en donde gobernó Malito Moreno y en donde había hasta una recámara y no sé qué habría pasado, qué acuerdos se harían en esos colchones. Pero bueno, mi querido Luis Guillermo Hernández, mucha tela de dónde cortar para Pablo Gómez, pero sobre todo en el caso de Michoacán, ¿no? Veía que comentabas esto que puede resultar hasta una mentada de madre para los michoacanos y michoacanas, lo de Silvano Aureoles. Creo que abres mi querido Vicente, abres una cloaca que está verdaderamente desbordada de suciedad. Si hacemos una lista de todos estos gobernadores salientes que tienen cuentas pendientes o a quienes les estamos identificando pues despilfarros verdaderamente de espanto,
Tenemos que empezar por Silvano Aureoles, por supuesto, a quien yo creo, mi querido Vicente, que necesariamente tiene que abrírsele una investigación penal por los usos y abusos del presupuesto estatal, no solo porque despilfarró los recursos de los michoacanos, de las michoacanas, sino porque entregó el gobierno del Estado, entregó a Michoacán a las manos del crimen organizado, a las manos de la delincuencia. Durante 6 años, Michoacán vivió un deterioro absoluto en materia de seguridad, un deterioro absoluto en la composición social y llegó a un grado de deterioro mayúsculo que tiene que investigarse. Pero además tiene que investigarse la forma en que Silvano Aureoles metió mano a los presupuestos estatales en diferentes ramos. El hecho de que no hubiera dinero ni para pagar las nóminas de profesores estatales, de médicos, de trabajadores al servicio del gobierno del Estado, habla de una absoluta falta de administración o una mala administración o abiertamente robo del erario por parte del gobierno de Silvano Aureoles, y es necesario que se investigue a fondo. Yo no tengo ninguna duda, lo hemos comentado aquí, no sé si lo recuerdas, mi querido Vicente, que Silvano Aureoles es el eslabón más débil en esta cadena de gobernadores que han dejado el cargo con muchas cuentas pendientes y con muchas cuentas en rojo. Y me parece que esto que comentas sobre la disposición del gobernador Ramírez Bedoya para llevar a cabo pues un esclarecimiento de lo que ocurrió en los últimos 6 años es no solamente una agenda urgente, sino sobre todo una agenda necesaria para pacificar a Michoacán, para darle un vuelco a la vida, a la historia administrativa y gubernamental de Michoacán, sino también para que el pueblo obtenga un poco de justicia. Y no es el único caso, como bien comentas, está ahí Sonora, que también pues habrá que rascarle a las cuentas de Claudia Pavlovich, está también Guerrero, está esta circunstancia de enterarnos cómo en el gobierno de Campeche pues los recursos públicos se utilizaban para el deleite personal de los gobernadores, de las gobernadoras. Y es importante, mi querido Vicente, es muy, muy importante que estos gobiernos de Morena que han logrado recuperar espacios políticos que estaban cooptados por la oposición, por la degradación política, por el contubernio PRI-PAN, PRD, pues nos den una muestra de que va a ser distinto a partir de ahora. Y me parece que esa muestra podría ser, pues precisamente, revelar, pero sobre todo judicializar el desfalco, el robo, el despilfarro, verdaderamente que son una afrenta para los pueblos de nuestro país. Y ojalá, mi querido Vicente, estemos charlando en pocos días, en pocas semanas, en pocos meses, de los procesos penales en contra de Silvano, de Alito Moreno, incluso de Claudia Pavlovich. Yo creo que serán buenas noticias para todos y para todas. Preparémonos para escuchar: somos perseguidos políticos, esta es violencia política de género. Nótese mi sarcasmo, mi querido Luis Guillermo Hernández, yo también comprometido con tus trincheras independientes, con tus esfuerzos. Cuenta con la audiencia de Sin Censura. ¿En dónde te respaldan? ¿En dónde te apoyan? ¿En dónde te ayudan? Muchísimas gracias, mi querido Vicente, por ese respaldo. Es mutuo y lo agradezco con todo mi corazón. Nos vemos esta noche a las 8 en el Oficio El Reportero, ahí en mi canal Luis Guillermo Hernández Sexta W, y en las redes sociales que también comparten ese mismo nombre, Luis Hernández, Luis Hernán Sexta W, para estar pues construyendo esta plataforma cada vez más grande, cada vez más, digo yo, más sólida, de información alternativa para la gente que nos ve. Muchas gracias por tu apoyo, mi querido Vicente. Te mando un abrazo, Luis Guillermo Hernández. Después de ver Sin Censura Nocturno, terminamos a las 8. Se va con Luis Guillermo para tomarse un mezcalito, una sodita, un cafecito, mientras ve precisamente la información que va a compartir con usted. Un abrazo, Luis Guillermo. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y oiga, antes